viernes vamos a desarrollar desde el capítulo 3 hasta donde podamos, de aquí al miércoles, máximo jueves, hacer un repaso ese mismo jueves y viernes de lo que ustedes ya habían visto y cerrar un poco esa parte del contenido. Con lo cual vamos a ir trabajando, se van a ir asignando unos ejercicios. Esos ejercicios sí los tienen que entregar al final y ahora voy a bajar el examen a 70, voy a dejar 10 de guías y de prueba 20. ¿Hicieron alguna prueba del segundo parcial? No, ¿verdad? Es que no habían iniciado prácticamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver si el jueves hacemos una pruebita corta de un ejercicio y por ahí lo valemos con base a 20, ¿verdad? Ese ejercicio. Si no vemos si damos solo 10 de la prueba, 10 de la guía y 80 del examen, por ahí vamos a ir viendo. Como tenemos esto bien, un poco a contratiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo solventamos, pero la intención es darles puntos por guía, que es un trabajo valioso a mi parecer y que sería significativo si estudian, aprenden y practican de ello, ¿verdad? Ya que lo copien o eso uno no lo controla, ya es deber de ustedes y obviamente en el examen se nota, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, si hicieron una lectura del capítulo, me imagino que cuando uno empieza a conocer estos temas, a veces no se comprende a la primera todo. Si se comprendió, qué bueno, voy a repetir varias cosas o la mayoría. Y si no pudieron leer, van a tener menos sesgo de las cosas, pero pregunten porque es bastante teórico esta primera sección. Bastante teórico, hace varios ejemplos y no se nota mucho. Es que miren, algo que pasa mucho en matemáticas es que uno identifica, esta es la teoría y esta es la práctica, ¿verdad? Entonces uno dice, uno practica haciendo esto, esto y esto. Este libro tiene esa característica, que va haciendo ejemplos, va aclarando detalles, pero es poco marcada la idea de cómo es un ejercicio y cómo puede venir un ejercicio. Hasta que uno llega a la guía se da cuenta, esto es lo que quiere, ¿verdad? Y se guía ya uno con un ejercicio u otro. Pero bueno, empecemos. Si se fijan bien, esto lo mencionábamos el viernes, que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal, ¿por qué es lineal? Bueno, primero, ¿por qué es diferencial? Ecuación, todos sabemos por la igualdad, ¿verdad? Esa es la pregunta más sencilla. ¿Por qué es diferencial? Porque aparecen derivadas en ella. ¿Y por qué es ecuación diferencial lineal? Porque ninguna derivada tiene potencia. ¿Estamos? Esto no es potencia, ¿verdad? ¿Esto qué indica? La enésima derivada, esto la n-1 derivada, esta la primera derivada, esta la función original. Entonces aquí ninguna derivada, ni la original, está con potencia, por eso se llama lineal. O dicho de una manera más bonita, todas las funciones y sus derivadas están elevadas a la 1, por decirlo de alguna manera. Por eso se le llama lineal. Hay otra palabra que no quiero que confundan y es el orden. Creo que ya lo manejan, pero si no, enfaticemos esos detalles. El orden lo que indica es el mayor grado de derivada que se sacó en esa ecuación. Es como cuando nos decían a nosotros el grado del polinomio, ¿verdad? Solo que aquí tenemos dos grados. El grado de la derivada que se saca y el grado de potencia que tienen esas derivadas. Entonces, como son dos diferentes, reciben dos nombres diferentes. El grado se dejó para el grado que tienen las derivadas, valga la redundancia. Nosotros vamos a trabajar las lineales, ¿verdad? Donde cada derivada no tiene potencia más que la básica 1. Y el otro grado, que no lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar orden, es el máximo nivel de derivación al que se llegó en el planteamiento de la ecuación. Una vez dejando claro eso, observen que aquí la forma de una ecuación diferencial lineal se parece a una ecuación polinómica de grado mayor que 2, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las grandes diferencias? Que los coeficientes, ¿ahora qué son? Son expresiones en términos de x. No digo polinomios porque pueden ser logaritmos, exponenciales, pero todos los coeficientes de las derivadas son expresiones en términos de x. Obviamente en términos de t o de otra variable puede ser también, ¿verdad? Pero son expresiones que se multiplican ¿por quién? Por la derivada de una función principal. En este caso la enésima, luego la enésima menos 1 y así sucesivamente. Otro detalle que no deben de confundir es la nomenclatura. Aparecen varias nomenclaturas, ¿verdad? La más común es de y, poner y', y', luego triple, y después de 3 en adelante se usa paréntesis 4, paréntesis 5, paréntesis 6, etcétera, etcétera. O también se usa esta nomenclatura, ¿verdad? Derivada enésima de y respecto a x, ¿verdad? Derivada enésima menos 1 de y respecto a x y así
sucesivamente. Entonces las dos nomenclaturas aparecen en este libro, a veces usa una en un momento, habla de otra cosa y luego usa la otra, entonces hay que estar muy tranquilos y atentos a que eso no es nada diferente. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, tenemos que una ecuación diferencial es una ecuación que tiene diferenciales, que tiene derivadas de una misma función y es lineal porque ninguna de ellas tiene potencia. Esa n, insisto, yo sé que es obvio, pero no es potencia, indica derivada, y si esa derivada tuviera una potencia ya se sale del tema, ya no sería lineal y es otra cosa, y por ende otros métodos se utilizan, ¿verdad? Bueno, con eso tenemos una ecuación diferencial lineal. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar de ellas cuando tienen valor inicial. Lo de frontera lo dejo más al ratito, ahorita empecemos con valor inicial. Valor inicial, ¿qué indica? Que a mí me van a indicar de que esa función en cierto valor tiene cierto resultado, pero como estamos hablando de una ecuación diferencial de orden n, o sea que tiene n derivadas, ocupamos n-1 valores iniciales. Entonces, si es de grado 7, ocupo mínimo 6 valores iniciales. Si es de grado 5, ocupo mínimo 4 valores iniciales. Pero ojo con un detalle. ¿Qué observan que tienen en común todas estas funciones derivadas, mejor dicho, evaluadas en un valor inicial? ¿Qué característica tienen? ¿Ven alguna característica en estos que acabo de poner en los rectángulos? Están evaluados en el mismo valor, ¿verdad? O sea que aquí no podemos o no entraría en el tema si están evaluados en diferentes valores. Eso ya entra en otra cosa, que vamos a hablar de frontera y eso, pero es el primer detalle importante. Están evaluadas en un mismo valor todas y obviamente cada una da su propio resultado, ¿verdad? Por eso aquí le pusieron y1, y2, y sub n menos 1, ¿verdad? Dando a entender que pueden dar un valor específico para cada evaluación siempre y cuando se evalúe en el mismo x sub 0. Ojo, esto es nomenclatura. Lo más difícil de cuando uno es estudiante es entender una lectura o hacer una lectura comprensiva de matemáticas, ¿verdad? No es como la literatura normal que uno lee 20, 50 páginas en una sentada y no hay problema. Mientras cuando es una literatura ya que tiene que ver con matemáticas, uno puede quedar 2 días en media página, ¿verdad? Hasta que entiende por qué cuadra esto con esto, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Entonces hay que tener ese cuidado. Dígame. ¿Cómo se llamaría si lo evaluáramos en puntos distintos, tipo y de x0 igual a y0 y y' de x1? Sí, casualmente aquí entra que eso es en la frontera. Ya sería en un intervalo, ya no es un mismo valor fijo que estamos evaluando una función en el mismo, la original, la derivada, la segunda, la tercera, es en el mismo, ¿verdad? Es un valor inicial para todas, pero ahora si prueban un A y un B ya es una frontera, un intervalo, el análisis. Entonces ese sería el que viene más adelantito, ¿verdad? Sí, es diferente el procedimiento, esto complica más el asunto porque son dos valores distintos y genera combinaciones de posibilidades. Ya lo van a ver más adelantito. Ahorita lo dejo así como en el aire, pero creo que por ahí se entiende la diferencia también, ¿verdad? Aprovechando la pregunta. Continuando entonces, tenemos aquí un bonito teorema que nos dice que existe una única solución, pero si cumple estas características. Miren que leer un teorema a veces uno lo lee así por encimita y entenderlo es otro tema, ¿verdad? Entenderlo a veces me lleva media hora de estar filosofando los detalles. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que dice acá? Lo primero que nos menciona son estos A sub i. ¿Qué eran los A sub i, dijimos? Coeficientes, ¿verdad? De las derivadas. Excelente. ¿Y quién es g de x? La función a la que están igualados, ¿verdad? Por decirlo de una manera más sencilla. Bueno, entonces tenemos nosotros que esas funciones tienen que ser continuas en algún intervalo i, ¿verdad? Puede ser todos los reales, pero no necesariamente. Es como la derivada, ¿verdad? Cuando hablamos de la definición de derivada, era mínimo en un intervalo donde estuviera continua y definida, ¿verdad? Bueno, ahora este es un detalle que parece poco trascendente, pero lo es. Necesitamos que el coeficiente de la derivada mayor, la de mayor orden, la que define el orden de la derivada, no se haga cero nunca en ningún x de ese intervalo en donde todas estas funciones son continuas. Necesitamos que no se haga cero en ningún lugar. Y alguien dirá, con que no sea cero el coeficiente. No digo eso, digo más que eso. Que si es una función cualquiera, logarítmica, exponencial, nunca se haga cero en un valor de x del intervalo en donde se está definiendo la ecuación diferencial. Van siguiendo la idea ahí, ¿verdad?
Bueno, tenemos el valor inicial, x sub 0, donde ya vimos que se evalúan cada una de ellas, y si tenemos esas, entre comillas, características, que son los coeficientes que sean continuos en un intervalo y que el coeficiente de la mayor derivada nunca se haga 0 en ningún x del intervalo donde todas son continuas, solo teniendo esas características, entonces podemos concluir nosotros que existe una única solución. No que existe solución, sino que aparte es única. Lo más normal que es aquí, jóvenes, que hay infinitas soluciones, ¿verdad? Es lo más normal, no es la única posibilidad, pero es lo más normal. Entonces, ojo con esas características. Tenemos aquí, adelantito, un primer ejemplo. Lo iba a hacer con ustedes, pero básicamente lo tomó el libro como un ejemplo trivial, lo llamo yo, que es uno de los más básicos. Si observan esta ecuación diferencial de grado 3, miren, es de orden 3, perdón. Si observan, se ve un poco técnica, por decirlo así, pero al final el autor sugiere y dice, ¿qué pasa si analizamos la solución y igual a 0? Es una solución evidente, si se fijan, ¿verdad? Porque la tercera, la segunda, la primera derivada, todas estas serían 0, ¿verdad? ¿Sí? Y y igual a 0 me haría 0 todo. Entonces, evaluarla en cualquier valor daría 0. Entonces, esta es una solución obvia, ¿verdad? Pero, ahora pregunta, ¿quién es el coeficiente del orden mayor? Es 3, como la función 3, ¿verdad? ¿Sí? Y si tenemos la función 3, nunca se hace 0, es constante. Entonces cumple, bueno, la función 3, 5, negativo 1 y 7, todas son constantes, nunca se hacen 0, aunque la que me importa, la verdad, es la principal, la del orden mayor, y ella, como nunca se hace 0 y cumple toda la característica del teorema anterior, como 0 fue una solución y el teorema, la ecuación diferencial cumple el teorema, podemos decir que es la única que hay. ¿Estamos? Ojo, no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Quiero que quede claro, hoy en toda la clase no vamos a resolver. Vamos a entrar en filosofía con la teoría y la práctica, y sí vamos a hacer algo práctico, obviamente, pero todavía no entramos a la solución como tal, sino un poco a jugar de entender la solución, cómo funciona, y sobre todo entender el concepto de valor inicial y frontera, que es el otro al que nos vamos a enfrentar en un ratito. Ahora sí, entremos a uno un poquito más interesante y a algo un poquito más práctico. Imagínense que tenemos que esta función que está en azul, y igual a 3e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x, es una solución de esta ecuación diferencial con estos valores iniciales. Una pregunta teórica: ¿cuántos valores iniciales ocupamos en este tema? ¿De qué depende la cantidad de valores iniciales que ocupemos? Del orden, ¿verdad? Del orden de la ecuación diferencial. ¿De qué orden es esta? De orden 2, entonces ocupamos 2, pero no ocupamos de la segunda derivada, eso es lo bonito también, es de orden 2 por la segunda derivada, pero los dos valores iniciales que ocupamos son de la original y de la primera, pero ambas tienen que estar evaluadas ¿en qué valor? En el mismo, en este caso 0, no necesariamente, pueden estar ambas en 1, ambas en 3, y si no están en el mismo, pues ya entra el otro tema o la otra parte del tema, que es de frontera, de intervalo, que hablábamos, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que hagamos varias cositas para que vayamos empapándonos de todo el contexto, y empecemos por, bueno, aquí está la ecuación diferencial, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial, la que tenemos acá. Y 2' menos 4. Y tenemos como solución, ¿a quién tenemos como solución? Lo tengo ahí tapado, perdón. Como solución tenemos a y igual a 3e elevado a la 2x más e elevado a la negativo 2x menos 3x, ¿verdad? Esa es la solución. Aquí lo que quiero que vean es solo una pequeña verificación que todo se cumple. ¿Qué es una primera observación que me gustaría que hiciéramos? Verificar que y le voy a poner igual a esto es solución de la ecuación diferencial. Eso es lo primero que quiero que veamos. Si es solución de la ecuación diferencial, ¿qué significa? Que cumple esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si cumple esto, yo sustituyendo la segunda derivada y la original, me tendría que dar ¿cuánto? 12x. Hagamos eso, solo para empaparnos de la idea de qué es una solución. Yo sé que es algo obvio quizás, pero si no, mejor empapémonos de esta idea. ¿Qué es una solución? La que cumple la ecuación. Lo mismito que una ecuación de séptimo grado, ¿verdad? ¿Qué es una solución? El valor que cumple la ecuación. Y aquí también, solo que es el valor que cumple la ecuación diferencial, que no es poca cosa, ¿verdad? Hagámoslo con paciencia, con cuidado. Tenemos que la original es esta función, ¿verdad? ¿Quién sería
la derivada de esta función. Tenemos 3 y la derivada de a a la 2x, ¿cuál es? No sé si le gusta hacerlo de un solo, yo lo voy a hacer por parte, yo voy modo principiante ahorita. Copio el 3 y derivo esto. ¿Cuál es la derivada de a a la 2x? La derivada del exponente por él, que la derivada del exponente es 2 y queda e a la 2x, ¿verdad? Más, y la derivada de e a la menos 2x, lo mismo, la derivada del exponente que es menos 2 y se copia a él tal cual, no se tocan los exponenciales, solo que se les agrega el factor de la derivada del exponente. Y la derivada de negativo 3x, negativo 3. ¿Estamos de acuerdo? La voy a simplificar, ustedes lo pueden hacer un solo paso, yo simplemente lo estoy haciendo con detalle. Entonces tendríamos aquí 6 y tendríamos acá menos 2. Ya tenemos la primera derivada. La ecuación diferencial es de orden 2, por lo tanto me interesa llegar hasta la segunda derivada. Entonces continúo mi proceso. Ahora voy con la segunda derivada y tengo 6. La derivada de a la 2x, la misma, ¿verdad? Yo me puedo dar el lujo de copiar y pegar. Ustedes la hacen con paciencia, con cuidado. Ahí tenemos menos 2 por la derivada de este. También me la puedo robar de acá, miren. Ustedes la hacen ahí con paciencia. Obviamente es la derivada del exponente por el exponencial y la derivada de negativo 3. 0, se pierde, ¿verdad? No copio nada. Ahora la simplifico un poco y nos queda acá 6 por 2, 12, negativo 2 por negativo 2, positivo 4. Con estos jóvenes tengo acá la segunda derivada y acá tengo la primera derivada. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a verificar que se cumpla la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta. La segunda derivada menos 4 veces la original es igual a 12x, ¿verdad? Entonces sustituimos. ¿Quién es la segunda derivada? Esta, ¿verdad? La sustituimos por acá. La voy a pintar siempre en naranja. Que es esta de acá, ¿verdad? Y bueno, voy a pintar, aunque aquí no ocupamos la primera, ¿verdad, jóvenes? Iba a sustituir la primera, pero no la ocupamos, no la tiene, miren. Solo tiene la segunda y la original. Menos 4 veces la original, ¿verdad, jóvenes? Entonces me busco acá arriba la original, que es esta. La sustituyo acá y supuestamente tiene que dar 12x. Esto lo voy a pedir quizás en un problema del examen, ¿verdad? Que dada tal ecuación verifiquen que se da, que en verdad es una solución. Verificar es algo básico y que mínimo lo tenemos que hacer en un ejercicio, ¿verdad? Una pequeña verificación. Bueno, teniendo esto, solo vamos a llegar obviamente a una redundancia, ¿verdad? Una igualdad. Aquí hacemos distributiva, 4 por 3, 12, y negativo 4 por positivo, va a quedar negativo 4e, y negativo 4 por negativo 3, positivo 12x, y se ve claramente que este se cancela, ¿verdad? Con este, son opuestos, y claramente también este se cancela con este de acá, y se ve claramente que en efecto, entonces, se verifica la solución. ¿Estamos? Entonces es algo práctico que me gustaría que lo hiciéramos, mínimo un ejercicio del examen, ¿verdad? Para practicarlo. Otra cosa que me gustaría que revisáramos es los valores iniciales, que de eso trata el tema, de hecho. ¿Verdad? De eso trata el tema. Entonces quiero que veamos si se cumplen esos valores iniciales. ¿Cuáles eran los valores iniciales que tenía esta ecuación diferencial? Decía que y de 0 es 4 y la derivada evaluada en 0 da 1. Miren que la primera derivada no la ocupamos ahorita en la verificación, pero sí la ocupamos en la verificación de valor inicial, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, copiamos los valores iniciales. Y, la original evaluada en 0, supuestamente es 4, ¿verdad? Bueno, es 4, ¿verdad? Solo lo estamos verificando, perdón. Y la primera derivada evaluada en el mismo valor es, en este caso, 1. Entonces, ¿cómo? O además, voy a poner para que no esté como dos veces. Además, y, ¿quién es? La original esta de acá, ¿verdad? Tomamos la original. Tomamos la original, la evaluamos en 0, a ver si en verdad se cumple. Y evaluada en 0, ¿qué nos va a quedar? Aquí queda 0 arriba, ¿verdad? Aquí también queda 0.
y aquí también queda 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, evaluada en 0, ¿cuánto es? 4. Entonces aquí a la izquierda, 4, que es la función evaluada en 0. Y aquí a la derecha tenemos que todo esto, ¿a qué tiende? ¿Qué valor es ese? Tiende a 1, ¿verdad? Todo esto es 1. Y este también, ¿verdad que sí? Entonces tendríamos prácticamente 3 por 1 más 1 menos 0. Y evidentemente nos queda que sí, se cumple ese valor inicial. No es tan interesante este ejemplo, obviamente es introductorio. ¿Cuándo va a ser interesante? Cuando me pongan constantes C1, C2 y me pidan encontrarlas. Entonces por ahí tiene un poquito más de juego interesante, si se le puede decir así. Ahora verifiquemos la otra. Decía que la primera derivada evaluada en 0 también, porque es el mismo valor, ¿verdad? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1. ¿Quién es la primera derivada? La buscamos acá arriba, que la encontramos, no la ocupamos, ¿verdad? En ninguno de los momentos anteriores, pero aquí sí la ocupamos. Entonces, teniendo esta ecuación, la evaluamos en 0. La evaluamos en 0. Y aquí nos queda 2 por 0, aquí también, ¿verdad? Por 0. Y todo esto tiende a 1, ¿verdad? No a 0, ¿verdad? Ojo, a 1. Todo esto también. Lo tacho y le pongo el 1 para que no se nos olvide que eso es 1, ¿verdad? Todo esto tiende a 1. Y por lo tanto, ¿cuánto daba esta derivada? 1, ¿verdad? Entonces la derivada evaluada en 0 es 1. Aquí nos queda 6 por 1 menos 2 por 1 menos 3. Y observamos que prácticamente es 6 menos 2, 4 menos 3, 1. Entonces se verificaron ambos valores iniciales. Entonces, ahorita básicamente hicimos un ejemplo donde ya estaba todo. Solo quería que lo hiciéramos para que fuera tangible el hecho de que en verdad es solución y en verdad están los valores iniciales. ¿Cuál sería el primer reto que se van a encontrar? Simplemente una solución en términos de C1, C2, ya no tan específica, dos valores iniciales y encontrar los valores de C que harían que esa ecuación diferencial tuviera esa solución específica. Entonces encontrar C1 y C2. Si se fijan bien, hasta el momento no estamos resolviendo la ecuación diferencial, todavía estamos en ese detalle técnico de entender que es una lineal. Entonces insertamos aquí todo este procedimiento que les va a quedar ahí en el documento, ¿verdad? El autor del libro lo hace casi en palabras, yo lo detallé al máximo, que sirve bastante, ¿verdad? Porque a veces uno lee y cuando se saltan pasos nos quedamos un poco perdidos. Y eso, ¿verdad? Otro detalle que me gustaría compartir con ustedes es este ejercicio. Vamos a ver si me toma toda esta expresión de un solo o es mucho. Empezar esquema primera fila y igual C. Bueno, entonces tenemos esta función y igual a cx cuadrado más x más 3. El autor nos presenta este ejemplo y me gusta mucho porque él dice, ¿qué pasa con este problema del valor inicial? Nos dice que la y evaluada en 0 da 3 y y, su derivada evaluada en 0 da 1. Entonces, dice que esto se cumple, pero ojo, se cumple para cualquier valor de c. Entonces, si entramos en el teorema anterior, el único teorema que hemos visto hasta el momento, ¿qué decía ese teorema? ¿Qué decía ese teorema? El que leímos hace un ratito. Correcto. ¿Y aquí qué observan con este ejercicio? Hay una contradicción, pero no hay contradicciones en matemáticas. Entonces tenemos que notar qué pasa con esta ecuación diferencial que no cumple el teorema. Ajá. Porque x al cuadrado cuando x es 0, entonces es 0. Excelente. Aquí sugiere que la ecuación diferencial en este intervalo le encontremos las soluciones. Entonces, la existencia de solución única es cuando el coeficiente, ¿se acuerdan? Que les hablé de a sub n, ¿verdad? El coeficiente de la derivada de mayor orden no se haga cero en ningún valor del intervalo. ¿Esta se hace cero?
Sí, se hace cero, en cero, que ahí está en el intervalo, ¿verdad? En medio. Entonces ustedes dirán, ¿en serio solo por ese pequeño detalle? Les cuento que sí. Si A sub n se hace cero en algún lugar, existen dos posibilidades. O que tenga infinitas o que ni tenga solución. Miren qué dramático es un pequeño detalle que no se cumpla. ¿Estamos? Entonces un detalle muy curioso, ¿verdad? Vamos a hacer esa observación entonces. Observe. Lo voy a hacer con texto, que aquí se pone feo esto. Observe que A sub n de x, ¿a qué es igual acá, jóvenes? Correcto. Observe que A sub n igual a x cuadrado, x cuadrado, se hace cero dentro del intervalo, ¿verdad? Específicamente, esto lo voy a poner abajo mejor, específicamente en x igual a 0. Y aunque parezca un detalle menor, cuando esto sucede, que A sub n se haga 0 en algún lugar del intervalo, que A sub n se... le voy a poner texto acá. Se haga 0. Sucede... No, para no tener la cacofonía ahí. Entonces, puede que tenga infinitas soluciones o que no tenga soluciones. Voy a poner esto en texto. Ok, aquí no hice todo el protocolo anterior. Yo pude haber jugado aquí, ¿verdad? Derivando, primera, segunda, y hacer todas las verificaciones de valor inicial y todo. Como lo hice en aquel más bonito que este, no lo vi necesario que lo hiciéramos de nuevo. Me enfoqué en un detalle teórico del teorema que me gustó, que lo tomó el autor y verificó que el A sub n, el coeficiente de la derivada de mayor orden, se hacía cero en el intervalo de análisis. Y ese pequeño detalle, aunque solo sea un único valor donde se hace cero, que en este caso es cero, entonces me generó el problema que ya no hay solución única. Y ustedes dirán, entonces hay infinitas. Puede no haber incluso. En este caso sí, hay infinitas, pero puede no haber incluso por que se haga cero en algún lugar. Listo, entonces vamos a agregar ese detalle bonito teórico. Y vamos a hablar ahora sí del de la frontera, que es el que me imagino que se estarán imaginando que es un poco más abstracto, ¿verdad? Porque no es específicamente en un valor. Entonces, vamos a ver si se agrega. Ahí se agregó. Bueno, continuamos entonces. Para el valor de la frontera, el autor nos presenta una ecuación diferencial de orden 2, como para hacerlo más entendible, pero se puede generalizar obviamente. Aquí tenemos de orden 2, a sub 2 de x, segunda derivada, a sub 1 de x, primera derivada, a sub 0 original, igual a un g de x. Pero miren qué observan en el valor inicial, que ya no se le llama así, pero entre comillas el valor inicial acá abajo, ¿qué observan? Se evaluaron en diferentes, ya no es un mismo valor inicial x sub 0. Entonces, ¿eso qué indica? Que tenemos un A y un B. Yo aquí me robé de la teoría algo muy específico, pero obviamente el autor me gusta que no deja tecnicismos sueltos, y él habla y dice, bueno, obviamente esas funciones tienen que ser continuas en un intervalo i, y estos A y B tienen que estar en el intervalo I, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Yo no lo puse para efectos de que no quedara lo del mismo libro, sino que ir captando, según yo, ¿verdad? Lo más específico, que al final agarré el 70% del libro, pero bueno. El punto es que acá está por fuera, pero debemos de entender de que todas estas funciones y sus derivadas son continuas en un intervalo i, y que a y b pertenecen a ese intervalo i donde están definidas esas funciones. Y ahora no es un mismo valor. Entonces a esto se le denomina problemas de valores en la frontera. Frontera, cuando lleven análisis real, van a ver que son sinónimos de... No quiero equivocarme. Bueno, en dos dimensiones, no, en una dimensión, perdón, en R, una frontera sería como un intervalo, ¿sí? En dos dimensiones sería un círculo, ¿sí? Y en tres dimensiones sería una esfera. Entonces una frontera es como un pequeño grupito que yo atrapo que tiene un radio.
Estamos en 2 dimensiones, pues sería un intervalo, un radio de algo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces aquí obviamente estamos hablando de ecuaciones diferenciales de orden n, o sea que no hablo ni de R1, 2 y 3, estoy hablando de Rn, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con esta teoría, hay unos detalles que no quise dejar por fuera, que los traje aquí literales. Si se fijan bien, esto es un detalle muy interesante. No necesariamente estos son los valores iniciales o de frontera que vamos a tener. Aquí me dan las funciones originales en A y en B. La función original, perdón, tanto en A como en B. Pero existen más combinaciones de frontera que se pueden considerar para resolver un problema de este tipo. Son las combinaciones que se estarán imaginando. La primera derivada en A y la original en B, o la original en A pero la derivada en B, o las derivadas de ambas. Miren que aquí están las originales de ambas, aquí las derivadas de ambas y aquí la combinación. Entonces cualquiera de esas 4 combinaciones se puede tener, ¿verdad? 2 derivadas, una derivada y una original en cualquier orden, evaluadas en 2 valores diferentes, o las 2 originales evaluadas en 2 valores diferentes. Entonces necesitamos mínimo esos 2 datos para poder resolver, pero ojo, estamos hablando de esta teoría es para una ecuación de ¿qué? De orden 2, no es una genérica. Si es una genérica hubiese sido más difícil esta generalización, ¿verdad? Porque hubiéramos hablado de n y luego n combinaciones, ¿verdad? Ya se imaginan todo el montón de combinaciones que puede haber. Lo que sí se necesitan son, según el orden de la ecuación diferencial, ocupamos, si es orden n, la ecuación diferencial, ocupamos n valores de frontera. ¿Estamos? Entonces, ojo con ese detallito. Listo. Continuando entonces, viendo un ejemplo, tenemos aquí el siguiente. Dice que PBI, jóvenes, de ahora en adelante es problema de valor inicial, ¿verdad? No es nada de física, de presión, volumen y eso, ¿no? ¿Verdad? Y PBF no es final, tampoco es problema de valor en la frontera. ¿Estamos? Y PBI, problema de valor inicial, y PBF, problema de valor en la frontera. Para que lo abreviemos y no usemos todo ese texto. Bueno, entonces miren, un problema de valor de la frontera puede tener una, ninguna o varias soluciones. Aquí no tenemos un teorema tan bonito como el de valor inicial, que si hay una única, con aquellas características hay una única. Aquí no tenemos esa tranquilidad de que haya ciertas características que me den la unicidad de la solución. Aquí no, o sea, no hay ninguna característica en particular. Miren que acá tenemos que esta ecuación, bueno, esto supuestamente se vio en la sección 1.1, ejemplo 4, ¿verdad? No sé si lo trataron, si no, pues ahorita lo vemos de nuevo, que lo quiero hacer conjunto con ustedes. Tenemos esta ecuación diferencial, la segunda derivada de x más 16x igual a 0. Ojo que acá a veces se confunde, no sé si ustedes ya tienen 100% claro esto. Casi siempre se acostumbra a hablar de y como la que se está derivando y de x que son los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes están en términos de x. Esto es un poco más confuso, porque aquí se está derivando x, ¿verdad que sí? Y los coeficientes están en términos de t, ¿sí? No sé si lo vieron eso con tanto detalle en la sección 1.1, si no, solo recuerden que aquí la que estamos derivando ya no es y, más bien es x, pero porque x está en términos de t. ¿Estamos? Entonces los coeficientes estarían en términos de t. Acá es un simple 1, constante 1, y aquí es la constante 16. O sea que no hay ninguno en términos de t. Pero si vemos una solución, sí está en términos de t. Una solución es C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Entonces aquí ya les estoy colocando un ejemplo, no de valor inicial, es un reto nuevo, es el primer ejemplo, y ya agrego C1 y C2 para frontera. Por eso es que este libro siento yo que puede confundir al alumno, porque uno no entiende como cuál es el camino de la práctica que voy a seguir, hasta que llega a la guía se encuentra uno con eso. También vamos a llegar nosotros a la guía para que vean los ejemplos que vamos a alcanzar a hacer y cuáles se les asignan como primera parte de la tarea de la guía, que sí les voy a dar unos puntitos por ahí para que los hagan, practiquen. Si trabajan juntos no hay ningún problema. El peor error que pueden cometer es literalmente copiarle a un compañero, pero si trabajan juntos y lo entienden los dos, no importa. Si él me da el ejercicio y me lo explica y lo entiendo, por mí ya se ganó algo, ¿verdad? Cuando usted lo copia y se lo explica, ya ganó algo. Entonces eso es lo que quiero. Pero si solo estamos copiando, pues yo no pierdo nada. Yo por mí, como dicen, les pongo 100 a todo, ¿verdad? Como dicen, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ir aprendiendo y que se demuestre también, que es un poco subjetivo demostrarlo en un examen, pero es de los más objetivos que hay para demostrar que uno aprendió algo. Bueno, ahora sí, nos encontramos con un problema de valor en la frontera y que nos piden encontrar C1 y C2
y lo vamos a hacer bajo 3 casos, para que vean las 3 opciones posibles. ¿Qué dice acá? Que tiene una, ninguna o varias. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno, no les voy a decir el orden para que lo descubramos, cuál corresponde a cada uno. Inciso A, suponga ahora estos valores de frontera. La función x evaluada en 0 da 0 y la función x evaluada en pi medios da 0 también. Entonces vamos a ver si este nos da una única solución o nos dice que no hay ninguna, o al contrario nos dice que hay infinitas. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos robamos aquí el problema, nos lo llevamos para el X editor de igual C ecuaciones, subíndice una línea base. y teniendo este problema tenemos que los valores de la frontera es sinónimo de ese intervalo AB, ¿verdad? Donde se está haciendo el análisis. ¿Quiénes son? Dice que x de 0 da pi medios, la función x evaluada en 0 da pi medios, o al revés la cosa, ¿verdad? Ya me perdí, perdón. Sí, x en 0 da 0, perdón, ya me estaba hablando del otro yo. X en 0, desactivé el bloc numérico, ahí está. X en 0 da 0, y la otra que tenemos es que x en pi medios da 0 también de casualidad. Lo que es notorio en un problema de valor de la frontera es que los valores donde se evalúa son diferentes, ¿verdad? Que este sea igual o diferente no es ninguna condicionante. La única condicionante en valor inicial es que el valor que se evalúa sea el mismo. Los resultados nunca son una condicionante. Los valores que se evalúan sí son condicionantes en valor inicial porque es el mismo, y en frontera no hay ninguna condicionante, ni el resultado ni en el que se evalúa. ¿Estamos? Bueno, teniendo esto, entonces empezamos primero analizando qué pasa. Primero analizamos qué pasa con ¿verdad? En nuestra solución de la ecuación diferencial. Bueno, acá hay un detalle que casi me salto y es importante. Ahorita no nos estamos enfocando en encontrar la solución, nos estamos enfocando en entender la solución, qué significa valor inicial, qué significa frontera, que por suerte no es difícil, y si lo ven difícil, pregunten a tiempo, ¿verdad? No tengan ningún reparo en preguntar. Algo que me voy a saltar ahorita totalmente es verificar que en verdad esto cumple esta ecuación diferencial siempre. Y si lo quiero hacer, ¿qué haría? Derivo primera vez, derivo segunda vez, sustituyo, más 16 por la original, y todo eso me tiene que dar, en este caso, 0. Y van a ver que se puede verificar. Como les dije, en el examen, en la guía, no lo he planificado cómo, tal vez creo que no está en la guía, pero vamos a ver de cuáles yo les digo. En estos, compruebe que en verdad esa solución que plantea, en verdad es solución. No vamos a dudarlo, vamos a verificarlo, o sea, que se evidencie. Es como que yo les diga, esta ecuación tiene solución x igual a 1, verifíquenlo. ¿Qué hacemos? Evaluar. Aquí no es evaluar tanto así, ¿verdad? Es derivar y sustituir, algo así, ¿verdad? Entonces, ahorita me voy a omitir, miren que ahorita hasta vamos a ignorar la ecuación diferencial, ni la vamos a necesitar, les cuento, pero implícitamente todos debemos de entender de que estamos hablando de esta ecuación, de esta solución a esta ecuación diferencial, y que ahorita nos vamos a enfocar nada más en los valores de frontera para darle sentido a C1 y a C2, para ver si tiene una, infinitas o ninguna solución. Y alguien dirá, pero así como lo plantea, ya no me está diciendo usted que tiene infinitas soluciones. Sí, pero no. ¿A qué me refiero? Si yo ignoro valores iniciales, valores de frontera, si yo ignoro todo esto, esta es una línea infinita de soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo? Sí, porque doy valores a C1 y C2 y puedo ver que aquí se cumple. De hecho, se cumple así en términos de C1 y C2. Ustedes sustituyen la segunda derivada, multiplican por 16 la original, hacen distributivo y van a ver que todo se cancela y da 0, en términos de C1 y C2. Y no digamos si les damos un valor particular a C1 y C2. Eso hace más obvio que aquí tenemos infinitas soluciones. Pero ¿cuándo podemos decir, o cuándo tenemos que dudar que haya o no haya infinitas soluciones, o sea, únicas? Lo digo de manera más ordenada. ¿Cuándo tengo que dudar que esto implica una única solución, ninguna solución o infinitas soluciones? Cuando me dan valores de frontera, o iniciales también, que no hice ejemplo con eso, pero bueno, lo vamos a hacer más adelante cuando ya veamos los problemas de la guía y hagamos un par para que se guíen cómo lo van a hacer ustedes en su guía. Entonces, nos van a dar, en el anterior, en el de valor inicial, nos daban una solución específica, porque acá había un coeficiente numérico, ¿se acuerdan? No era genérico. Entonces ya era una específica. Aquí es una línea infinita de soluciones, pero con valores de frontera se acotan a 1, o siguen siendo infinitas, pero de determinado tipo, o ninguna.
Ya van a ver qué pasa cuando es única, qué pasa cuando... Me imagino que se lo están imaginando, pero si no, no se preocupen, ahorita lo vamos a visibilizar, que es cuando hay una, cuando hay infinitas y cuando no hay ninguna. En este inciso A, veamos qué pasa, cuál de esas tres condiciones se cumple. Y para ello vamos a jugar con los valores iniciales y vamos a ignorar totalmente la ecuación diferencial. Vamos a jugar con la solución, que es solución, y con sus valores frontera, perdón. Entonces agarramos nuestra solución y damos estos valores, ¿verdad? Evaluamos en 0. Evaluando esta función en 0 nos quedaría coseno de, me gusta usar paréntesis en este aspecto para evitar malos entendidos, 4 por 0, ¿verdad? Y pregunta, ¿esto cuánto es? ¿0 o cuánto? 1, excelente. Todos tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Con los trigonométricos. Sé que a veces se nos olvida algunos detallitos, pero bueno, ahí tenemos el plan B de la calculadora. ¿Y este cuánto es? Este sí es 0, porque 4 por 0, 0. ¿Y seno de 0? 0, ¿verdad? Entonces este da 0. Entonces tenemos ya esta sustitución. Pero x de 0 ¿a qué es igual? X de 0 es 0. Ojo, esto no es multiplicación, ¿verdad? Es evaluar, que también a veces uno con tanta cosa ya está duda, esto es lo más obvio, pero bueno, mejor lo aclaro. Bueno, como esto vale 1, entonces nos queda esto multiplicado por, C sub 1 sería acá, ¿verdad? Multiplicado por 1, y este C sub 2 multiplicado por 0, y esto nos lleva a que C1, ¿cuánto vale? Esto se hace 0, C1 por 1, 1, entonces tenemos que C1 vale 0. El 0 a veces nos genera mucha duda, sobre todo venimos con trauma de cálculo 1, que el 0 en denominador es un dolor de cabeza, si es 0 entre 0 una cosa, si es una constante entre 0 los límites infinitos por los lados. Aquí tranquilo, si 0 es un valor como cualquier otro, entonces no lo discriminemos, puede ser 1, 2, 3, 0 y es un simple número. Ahora, esto nos dice que si yo encuentro C1 y encuentro C2, encuentro una ecuación específica de la familia de soluciones que había antes, ¿verdad? Entonces ahí hallaría la solución única. ¿Estamos? Pero veamos qué pasa ahora cuando usamos x de pi medios, que da 0, ¿verdad? Y lo sustituimos en la ecuación. No, esta no es original. La vamos a buscar acá arriba, aquí la tenemos. Repito, insisto, nos estamos olvidando la ecuación diferencial porque estamos hablando de la frontera literalmente, que pasa ahí y cuando nos da estos detalles. Así que teniendo esta ecuación diferencial, ahora la vamos a evaluar en pi medios, y al evaluarla en pi medios tendríamos aquí 4 por pi medio, ¿verdad? 4 por pi medios, y acá también, ¿verdad? 4 por pi medios. Ok, 4 por pi medios da 2pi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el coseno de 2pi? Dio toda una vuelta, volvió a 1, ¿verdad? Entonces esto sería 1. Y 4 por pi medio da 2pi también, que es una vuelta completa, vuelve al mismo lugar, entonces también sería 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto daba? No, aquí lo tenemos, ¿verdad? Evaluado en pi medio daba 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0 a la izquierda. Aquí tenemos C sub 1 por 1 sería, ¿verdad? Más C sub 2 por 0. Y al final esto nos lleva a C sub 1 igual a 0. ¿Qué significa? Que C sub 2 no afecta en nada. Déjenme ver si tomé bien. Pi medios era, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá, jóvenes? Que estos dos valores de frontera me restringieron. Entonces, estos valores de frontera nos generan. ¿Qué nos generan estos valores de frontera? Que C sub 1 sea igual a ¿cuánto? A 0. Pero que C sub 2 pueda tomar cualquier valor. Eso nos genera, ¿verdad? Porque no nos dio ningún valor específico de C2, siempre se cancela bajo estos dos valores de frontera.
siempre se cancela lo que esté con C2, por lo tanto C2 va a tomar cualquier valor, pero C1 sí está restringido a 0, entonces concluimos que con esos valores de frontera tendremos... ¿Cuál era la ecuación original, jóvenes? La ecuación original era... No, esa no. Voy a regresarme otra vez. Aquí está. ¿Verdad que esta era la original, verdad? Pero como encontramos que C1 era igual a 0 por esos valores de frontera, entonces tendríamos que... Aquí estaría 0 y que obviamente se puede simplificar eso, ¿verdad? Entonces tendríamos prácticamente que x igual a C2 seno de 4t sería bajo estos dos valores de frontera, esta es una solución, pero es única. Como C2 puede tomar cualquier valor, no me restringió, los valores de frontera no me restringieron a C2, entonces, ¿qué tenemos acá? Concluimos que tenemos infinitas soluciones. Soluciones, ahí lo escribí bien. Entonces ya vayan predisponiéndose a que si están resolviendo un problema y no se les cancela, no es la palabra correcta, y al encontrar los valores de C1 y C2 no los encontramos específicamente, uno queda como este que se canceló y no afecta el resultado, entonces tendríamos infinitas soluciones. Y yo creo que el más obvio, si encontramos C1 tanto y C2 tanto, lo sustituimos y tendríamos la solución particular única para esos valores de frontera. Aquí tenemos infinitos por la condición, ¿verdad? Y si lo quieren visualizar gráficamente, habría que graficar estas funciones que son x igual a C2 seno de 4t. ¿Estamos? Donde el eje aquí, no sé si lo están visualizando en el plano cartesiano, tenemos el eje t y el eje x arriba, ¿verdad? Porque es x en términos de t, entonces sería t y x arriba, para que no nos confundamos. Y copié y pegué la gráfica que me presentaba el libro, la borré, perdón. No, déjenme ver. Ahí está. Entonces esta es la gráfica que el libro nos plantea. ¿Qué sentido tiene esta gráfica? Esta es la gráfica de x, ojo, el eje t, como les decía, el eje t, el eje x, y ¿cuál era la ecuación? X igual a, ya se me olvidó, C2 seno de 4t, ¿verdad? Entonces, si le voy dando valores a C2, voy encontrando todas estas funciones, ¿sí? Y los valores de frontera, miren que ahí se juntan los valores de frontera. Hay más, ¿verdad? Pero a mí me dieron dos de frontera. ¿Quiénes eran? 0 y medio. Si vemos que ahí se están juntando, bueno, en más lugares, pero bueno, la frontera era esa, ¿verdad? Y ahí vemos el intervalo de análisis, por decirlo de alguna manera, que nos interesa, ¿verdad? Los C positivos, empieza montañita arriba, montañita abajo, pero si C negativo, al revés, ¿verdad? La montañita de abajo primero, la de arriba. Pensando ya en las funciones trigonométricas. ¿Los estudiantes de técnica llevan trigonometría? No. Se les toca solos aprenderlo por fuera. Un poquito. Sí, porque cálculo 1 y 2, uno a cada rato, que esta identidad, que este elemento. Entonces por ahí, bueno, ahorita estoy dando cálculo 2 de ciencias naturales y se nota que hay algunas cositas que no las vieron, entonces uno empieza con más detalle a explicarlo y sí, les toca un poco más difícil a ustedes, ¿verdad? Ya que no llevan ese cursito, los estudiantes de naturales y de técnica tienen ese pequeño reto, ¿verdad? Extra. Bueno, entonces miren qué bonito, cómo le podemos dar un sentido a una gráfica a partir de entender conceptos sencillos. Obviamente esto uno lo va madurando de a poco, ¿verdad? Y si a veces tenemos la lucidez de verlo a la primera, pues qué bueno. Y si no, que lo estemos platicando acá es lo importante. Y si no se entiende algo, o si hicieron la lectura y no entendieron algo, que ahorita lo pregunten, ¿verdad? Que ese es el objetivo, que hagamos una lectura comprensiva. Y si hacen lecturas comprensivas desde ya, van bastantes pasos adelante, porque entender una lectura de un libro y sobre todo ecuaciones diferenciales, no hablamos de cualquier cosa, ¿verdad? Es entender varios conceptos de funciones. Miren que aquí estamos hablando tranquilamente de una función trigonométrica como cualquier cosa, ¿verdad? Que no lo es, ¿verdad? Si nunca se ha visto. Pero si ya se ha visto, es una plática fluida. Veamos el inciso B ahora. Tenemos la misma función
la misma ecuación diferencial que lamentablemente la vamos a estar ignorando, como les comento, me voy a estar enfocando en la solución y en los valores de frontera, que también lo puedo hacer con valores iniciales, jóvenes. Ojo, esto que estoy haciendo con valores de frontera se puede hacer con valores iniciales también, y así hallar C1, C2, la misma tónica de trabajo tendría, eso es lo bueno. Lo que no debemos de olvidar es la ecuación que estamos trabajando, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, borro todo esto y, ojo, tenemos nuevos valores de frontera. Antes era en 0 y en pi medio, ¿verdad? Ahora la frontera es en 0 y pi octavos. ¿Qué pasa en ese intervalo, verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros tener esto, ¿verdad? Este es el inciso B, ojo, ¿verdad? Con los valores de frontera, x de 0 da 0. Y, bueno, de un solo voy a empezar con este, joven. No, lo voy a poner acá mejor para que se vea desde el inicio cuáles son los que vamos a trabajar, ¿verdad? Pi octavos también da 0. Bueno, aquí no es necesario que den 0 ambos, ¿verdad? Pero bueno, lo hace para efectos prácticos. Y como les digo, vamos a ignorar la pobre ecuación diferencial, ya vamos a asumir que en verdad es solución, porque nos estamos enfocando en quién sería ese C1 y C2. Pero no dejemos botado el hecho de que esta ecuación que tiene estos valores de frontera responde a una ecuación diferencial, ¿verdad? Pero ahorita nos estamos enfocando en cómo darle ese sentido a lo que es una frontera o un valor inicial. Bueno, tenemos aquí la ecuación diferencial, entonces vamos a empezar primero, vamos a empezar con esta, ¿verdad? Esta es la misma de antes, ¿verdad? Viéndolo bien. Bueno, como no puedo reciclar del anterior, me toca hacerlo o puedo hacerlo. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Me puedo robar eso de acá arriba. No, lo voy a hacer rapidito mejor. Y de un solo sustituir. Entonces, aquí tenemos que sustituir o evaluar en 0. Y ya sabemos cuánto da eso, ¿verdad? Aquí queda 4 por 0 y aquí también. 4 por 0. Aquí le puse punto más bien, ¿verdad? ¿Y qué nos había dado eso? Antes lo habíamos resuelto. Voy a poner así para que no se nos olvide. Nos quedó que 0 es el valor de C1. O sea que no hay novedad en C1. Veamos si hay novedad en C2, que posiblemente lo hay, ¿verdad? Para que sea un ejemplo diferente. Ahora, como segundo detalle, vamos a ver qué pasa con x de pi octavos, que supuestamente es 0. Entonces sustituimos, o tomamos, mejor dicho, la ecuación diferencial y sustituimos en ella. Y sustituimos acá 4 por pi octavos, ¿verdad? Y 4 por pi octavos, ¿cuánto es? Pi medio, ¿verdad? Coseno de pi medios. 0, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo todos? 4 por pi octavos, pues el mismo resultado, pi medios, con la diferencia que se le va a sacar seno. ¿Y seno de pi medios? 1, ¿verdad? Entonces ahí con cuidadito esos detalles. ¿Y eso qué nos generaría? Nos generaría que x es igual a c sub 1 por 0, que no es necesario copiarlo, pero lo pongo yo para que cuando lo leamos se vea mejor. Y c sub 2 se multiplique por 1, y esto nos da el resultado de que, jóvenes, que c sub 2 es igual a... Y aquí se me olvidó poner la formalidad, perdón, jóvenes, de pi octavos acá, ¿verdad? Y después saber que x de pi octavos a qué es igual, a 0, ¿verdad? Y C2 es igual a 0. Entonces, la solución de la ecuación diferencial que teníamos, que era esta, entonces, con C1 igual a 0, y también eso me dio C sub 2, ambos me dieron 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar x igual a 0. Y ustedes dirán, eso es un problema, ¿no? X igual a 0 es el eje X, ¿verdad? Bueno, en este caso sería el eje T, sí, por el contexto. Entonces, en este caso, solo el eje T es solución bajo esos dos valores de frontera, que sería de la gráfica anterior. Ni dije eso en la gráfica anterior. No sé si se fijaron en ese detallito en la gráfica anterior, que con C2 igual a 0 es el eje T. Miren, aquí está, que no enfaticé, me emocioné con las curvitas. Pero miren, con C2 igual a 0 ya teníamos
esa era una de las opciones en la anterior, pero aquí con estos valores de frontera que cambiaron, bueno, solo un extremo, ahora solo esa, el mero eje, es la única solución de este problema. O sea que en el inciso A vimos infinitas soluciones y ahora acabamos de ver una única solución. ¿Qué opción nos queda? ¿Qué otra posibilidad nos queda? Perdón. ¿Qué otra posibilidad nos queda? Vamos a ver acá. Estamos inciso B, ¿verdad? Y en el inciso B vimos que hay una única solución. Bueno, hubiera escrito eso, fíjense. X igual a 0 será nuestra única solución, ¿verdad? Voy a poner en texto porque aquí lo toma como ecuación. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces aquí tiene una única solución, el anterior tuvo infinitas. Entonces, un problema, ¿qué opciones tiene? Que tenga una única solución, que tenga infinitas o que no tenga. Entonces ya vamos predispuestos a que el inciso C no va a tener, pero no sé si se imaginan qué tiene que pasar para que no tenga. ¿Qué va a pasar en el proceso para determinar que no tiene? No sé si tienen buena imaginación. ¿Qué creen que va a pasar? Una contradicción. Correcto. Va a quedar una contradicción. Ahí evaluando nos va a quedar alguna contradicción, que ya la vamos a ver cuál es. Y para eso les traigo el inciso C, la misma ecuación diferencial, que la verdad no importa, más bien importa la solución, ¿verdad? Y evaluadas. Entonces hagamos ese ejemplito siempre, pero este inciso C tiene la función evaluada en 0, también da 0, creo. Sí, ¿verdad? Solo cambiaba el X de pi medios. Ok, entonces se me ocurre que acá le cambia a pi medios y dice que da 0, déjenme ver. 1, perdón. Dicen que da 1 y empezamos, ¿verdad? Esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Evaluado en 0 da 0, da lo mismo. Lo novedoso que traemos es esto por el inciso C. Entonces aquí ya sabemos eso, lo novedoso es esto, como les comento, y vamos a sustituir, en vez de pi octavo, vamos a sustituir aquí pi medios. Vamos a sustituir pi medios. Pregunta, 4 por pi medios, 2pi, ¿verdad? Coseno de 2pi, 1, ¿verdad? Y aquí 4 por pi medios, 2pi, y seno de pi medios, no, de 2pi sería, perdón, es 0. Entonces nos queda... pero el X de pi octavos ¿a qué era igual? Era igual a 1, ¿verdad? Era pi medios. Es pi medios, buen punto. Por eso no me gusta editar, porque se me olvida algún detallito. Es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que X de pi medios es 1. Aquí tenemos C1 por 1 sería acá, ¿verdad? Y C2 por 0, ¿verdad? Entonces aquí nos queda C1 por 1 y acá nos queda 0, ¿verdad? Uy, perdón. Más, bueno, C2 por 0 queda 0. Y no olvidemos que en el anterior yo me lo salté, pero ya sabíamos que C sub 1 era igual a 0, ¿verdad? Yo me lo salté, pero en los dos casos anteriores se cumplió eso. Entonces tenemos acá que 1, que era el valor que supuestamente es igual a 0 por 1 más 0. O sea que me dio 1 igual a 0. Lo que no, la compañera nos anticipó. Tenía que dar algo contradictorio. Entonces, aquí tenemos un caso contradictorio. Entonces, en este caso, no hay solución. Si nos ponemos un poquito técnicos, lo que habría que decir es que para esta frontera no hay solución, ¿sí? Para estos valores de frontera, sería la manera más bonita de decirlo. Para estos valores de frontera no hay solución. Entonces ahora predispónganse ustedes cuando hagan la guía, cuando hagan ejercicios, el examen, de que va a haber una única solución si encuentro los valores de las constantes que me faltan. Que si alguna nunca desaparece o nunca la encuentro, va a haber infinitas soluciones más bien. Y si en algún momento buscando algo me da una contradicción, 3 igual a 2, 1 igual a 0,
entonces obviamente en ese caso sería donde no hay solución. Entonces el autor de manera muy, por decir así, simple, hace estos 3 incisos. Yo me emocioné, amplié un poquito ahí, ¿verdad?, para que quedara más clara la idea, pero siento que es una bonita forma de entender lo que está pasando cuando no hay solución, cuando hay solución y cuando hay infinitas soluciones. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna consultita? ¿No? Bueno, tomémonos unos 3 minutitos para respirar. Yo que quiero tomarme aquí mi cafecito. La guía, capítulo 3, tiene ejercicios de esta sección 3.1. Ya vamos a ver, creo que es la página 115. Vamos a hacer un par, lo que nos ajusta el tiempo. Y entonces, en la página 115, 117, por ahí, vamos a ver los primeros ejercicios, vamos a hacer unos cuantos y se les va a asignar unos cuantos a ustedes. Como voy a hacer uno, se ve que seguía que tienen que ser ustedes también, ¿verdad? Por suerte es como más introductorio. Me gusta a mí que se entienda la teoría, porque a veces uno hace 10 ejercicios y los alumnos lo ven mecánico, y a uno hace un pequeño cambio, agrega una parte ahí de detalle y se pierde. Entonces no queremos eso, queremos entender también la teoría, qué significa cada elemento. Buena pregunta. No le pregunté eso a Ocampo. Yo personalmente lo que hago es lo siguiente, no sé si están de acuerdo. Yo lo que hago es que del primer examen o del segundo examen, antes de hacer el examen del tercer parcial, yo les doy la opción a que repongan el que quieran, el primero o el segundo. Obviamente el más bajo sería, ¿verdad? Entonces que repongan, pero no hago recuperación. Entonces eso es lo que yo hago. O si prefieren, hacemos todo normal y hacemos una recuperación al final, que son las opciones que planteo. ¿Con él cómo habían quedado? ¿O no habían hablado de ese tema? No. Le voy a preguntar a él. Si él me da libertad, creo que esa sería mi decisión, que mejor quedemos así. Vamos a hacer examen el próximo lunes. De ese examen ustedes ven cómo les fue en el primero, cómo les fue en el segundo, y vamos a plantear una fecha de reposición mínimo con uno que necesite, ¿verdad?, o que quiera hacer esa reposición. Vamos a dejar un lunes, por ahí tendría que ser como dentro de 2 semanas más o menos, o más, para dejar esa fecha de reposición y que sea previo al examen 3, ¿verdad?, que sea previo al último examen. Y con eso ustedes ya mejoran una nota y ya con el tercer parcial le ponen todas sus ganas y cuadramos, ¿verdad?, el curso. Esa es la idea. Bueno, continuamos entonces. Tenemos por acá el concepto de ecuaciones homogéneas, de una ecuación homogénea. Aquí los conceptos, bueno, de nuevo viene otro detalle que complica, no que complica, que hubiese favorecido, digámoslo así para que suene más bonito, que hubiese favorecido que llevaran antes un curso de vectores y matrices. Matemáticas sé que lo lleva, es requisito supongo, ¿verdad? O se lleva mucho antes. Los de técnica llevan algo que tiene que ver con matrices, vectores, o en precálculo ven todo en física. Pero el contexto de física es muy muy particular. Cuando hablamos de vectores a nivel de matemáticas es algo un poquito más matrices es lo más interesante porque es el tema macro. Matrices no vieron, como resolver un sistema de ecuaciones por matrices. Bueno, hablemoslo de manera, tampoco me quiero meter a que sea algo 100% práctico, pero sí ideas, porque cuando uno dice, aprendí aquella idea, ya uno la aterriza en otro contexto. Por ejemplo,
creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que cuando uno resolvía sistemas de ecuaciones, pensemos en el colegio, para no hablar de un curso previo, sino el colegio, que todos pasamos por ahí y posiblemente o casi seguramente vimos sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Ya sea de 2 por 2 y algunos llegamos a 3 por 3. Ahora, todos estarán de acuerdo que no todos los sistemas de ecuaciones tienen solución, ¿sí? Hay unos sistemas que se les llama dependientes porque esta ecuación es múltiplo de esta y genera infinitas soluciones. Cuando es de 3, la misma lógica. Alguna puede ser múltiplo de la otra. Si se hace por matrices, genera una fila de ceros, no sé si se acuerdan, ¿sí? O una contradictoria, fila de ceros con un 1, esa no tiene soluciones. Y la otra, una fila de ceros, tiene infinitas soluciones. Entonces, esa lógica es indirectamente muy parecido a lo que se hace con ecuaciones. Ya vieron que se modela la idea o la lógica de ecuaciones diferenciales hasta en estructura, como en polinomios, como en ecuaciones normales. Pues lo que viene ahora se modela en un estilo de sistemas de ecuaciones. O así lo veo yo, ¿verdad? Pero es una idea que nos va a ayudar mucho. Empecemos. Si leemos la primera, bueno, leamos primero la segunda. ¿Por qué digo esto? ¿Verdad que es lo mismo con lo que empecé la clase? Una ecuación diferencial de orden n. ¿Estamos? ¿Y qué observan en esta nueva? Está igualado a 0, ¿verdad? No hay un g de x específico ahí, o mejor dicho, el g de x específicamente es 0. Entonces, ese es el concepto sencillo de una ecuación diferencial homogénea. Bueno, llamémosle con nombre y apellido. Ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Estamos? Porque hay que darle nombre y apellido. Es lineal, es diferencial, obviamente, y es homogénea en el sentido que ya el g de x es específicamente 0. Y ustedes dirán, pero ¿no lo haría eso más fácil? Sí, pero no es el objetivo solo decir que es más fácil o más difícil. El objetivo es, si yo logro sacar propiedades, interpretar ideas de esta ecuación diferencial homogénea, lo puedo generalizar a las otras que de ahora en adelante le llamaremos no homogéneas. ¿Estamos? Antes no lo mencionábamos porque no habíamos entrado en este contexto y ahora sí les podemos llamar no homogénea a esta siempre y cuando g de x que diferente de 0. Excelente. Si es diferente de 0 no es homogénea y si es igual a 0 es homogénea. Un concepto sencillo, pero desprende un montón de genialidades. ¿Como cuáles? Que si yo generalizo propiedades acá, luego las puedo contextualizar acá. Esa es la idea, pensar en un contexto particular para luego pensar en los otros. Yo nunca supero una clase de, no sé si fue electromagnetismo o física moderna 1, no me acuerdo, una clase donde el docente que me dio la clase, lamentablemente ya falleció, él llegó y les cuento que empezó y dijo, bueno, esta es la ecuación, esta es la estructura general de la mecánica, lo planteó. Y luego empezó, ¿qué pasaría si la aceleración es constante? ¿Qué pasaría si la aceleración es variable? Y empezó a hacer varios análisis. Y adivinen, después de 2 horas de clase, él demostró todas las fórmulas de la cinemática y de la mecánica. Entonces, algo así funciona acá. Si yo logro generalizar ideas de este contexto, puedo empezar a generalizar ideas de este contexto, que es lo bonito, para que no se mire como, queda fórmula rebuscada, no, algo más natural. Bueno, el concepto de ecuación homogénea es sencillo, el g de x es igual a 0, y si no lo es, se le llama simplemente no homogénea, ¿verdad? Obviamente la no homogénea, se me olvidó, aquí lo corté, g de x distinto de 0, ¿verdad? Que está implícito, pero mejor es dejarlo ahí explícito, pero lo corté, hasta ahorita me fijo. Bueno, empecemos a hablar de algunos principios que por suerte cumplen las homogéneas, para después ver cómo nos ayudan en las no homogéneas, ¿verdad? Bueno, el principio de superposición de ecuaciones homogéneas dice algo muy bonito, que si yo encuentro una o varias soluciones de una ecuación homogénea, yo puedo hacer una combinación, la palabra no sé si la manejan, una combinación lineal de esas soluciones homogéneas. Esa palabra se usa mucho, ¿verdad? En vectores y matrices, combinación lineal. Bueno, aquí es eso. Imagínense que yo tengo estas y1, y2 hasta y sub k, que son soluciones de la ecuación homogénea. Si yo vengo y le multiplico una constante genérica, no específica, genérica, obviamente si es específica cumple, pero si es genérica me da más soluciones. Entonces yo tengo que esa solución multiplicada por un c sub 1, la otra con c sub 2 hasta la última con c sub k y sumo todas, esa es una nueva solución. Miren qué bonito. Entonces yo combinando soluciones encuentro nuevas soluciones.
Ese es lo que nos quiere decir el principio de superposición, que puedo crear a partir de algunas que yo ya tengo. Y la palabra técnica es que puedo hacer una combinación lineal de ciertas soluciones para llegar a una nueva solución. ¿Estamos? Aquí dice que son constantes arbitrarias, no importa quiénes sean, van a cumplir en la homogénea. Pero ojo, esto son ecuaciones homogéneas. Si no es homogénea, pues ahí se agrega otro elemento, pero vamos a ir viendo, yo creo que no nos da tiempo hoy, pero solo lo menciono para que enfatizar que tiene que ser en homogéneas. Entonces este teorema lo que me dice es que esta combinación también va a ser solución. Y es fácil de demostrar, ¿verdad? Como cada una es solución, ya después que se combinan con distributiva, ya después veo que cada una cumple. Entonces la distributiva va a cumplir cada una. Las demostraciones les estoy omitiendo, lo siento, no es clase de análisis, es más de como cálculo, de calcular, entonces me voy a enfocar en la parte más práctica, aparte de que llevan un curso de análisis real los de matemáticas y que por allá van a filosofar un poco más, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a la parte más de ecuaciones, de cálculo, de calcular. Bueno, tenemos acá, jóvenes, un bonito ejemplo introductorio, o una idea introductoria, llamémosla mejor, donde aquí tenemos que esta y1 igual a x cuadrado, les cuento que es solución de esta ecuación diferencial de orden 4. ¿Orden 3 o 4? 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven las 4 comitas ahí? ¿O son 3? 3, ya estoy medio ciego yo. 3, ¿verdad? Perdón. Entonces, y1 igual a x cuadrado es solución de esta ecuación diferencial de orden 3. También y2 igual a x cuadrado logaritmo natural de x también es solución de esta que está acá. ¿Lo podemos comprobar? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar con el jueguito que hicimos al inicio de la clase, calcular derivadas, sustituir y ver que todo se conjuga y que en este caso da 0. En el primero de la clase daba 12x, creo, ¿verdad? En este es 0. No crean que siempre es 0, ¿verdad? En este caso, sí. ¿Por qué? Porque es homogénea. ¿Estamos? Bueno, ahora, miren que el intervalo es de 0 a más infinito. Yo lo estaba leyendo y no le presté atención y después digo, es bonito hablar de por qué este intervalo. ¿A alguien se le ocurre por qué este intervalo y no uno más grande? Correcto, porque una de las soluciones tiene el logaritmo natural, ¿verdad? Y sabemos que el logaritmo natural está definido de 0 en adelante. En 0 no, de 0 en adelante, ¿verdad? ¿Sí? O adelante de 0 sería la palabra, perdón, ahora sí me retracto. Adelante de 0, porque en 0 no existe logaritmo. Por eso está abierto, mírenlo, hasta más infinito. Entonces, por eso tenemos ahí. Entonces, el principio de superposición, en este caso, diría lo siguiente, miren, jóvenes. Y subíndice una línea base. Entonces, el principio de superposición diría que, entonces, si yo hago una nueva función y igual a una combinación lineal c sub 1 por la primera solución, que es x cuadrado, más c sub 2 por la siguiente ecuación, que aquí me comí el logaritmo, creo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a poner a la par. Logaritmo natural de x. Voy a poner coma, que cuando hay y no me gusta, pero bueno, todos lo entendemos ahí. Y aquí quedaría x cuadrado, logaritmo natural de x es una nueva solución de la ecuación diferencial. Y para no dejarla botada, la pobre, que les hemos estado dando botadas las ecuaciones diferenciales, en vez de enfocarnos en ellas, las hemos estado ignorando, pues la voy a escribir acá. ¿De qué ecuación diferencial? De la original, ¿verdad? Bueno, estas dos son soluciones de la ecuación diferencial y su combinación lineal también es solución de la ecuación diferencial, que en este caso es x al cubo, y triprima. Bueno, no me gusta así, la voy a poner acá. No, tampoco me gusta, no sé cómo ponerlo. Que este no tiene nomenclatura, creo que así, GB menos, más o menos, ¿verdad? Menos 2x, y, no, esto está muy alto, ahí, ¿verdad? Para que se mire más pequeño, más 4y, igual a 0. Entonces eso es lo que dice el principio de superposición. Y ustedes dirán, bueno, o sea que teniendo varias soluciones puedo hallar más, eso dice. Les cuento que no. Y por eso me gusta este libro, en este sentido. Va inductivo en algunas nuevas propiedades, definiciones y teoremas. Veamos a qué nos quiere llevar este. No, hay otro ejemplo que quería mostrarles. Bueno, aquí tenemos eso, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, dadas estas dos funciones, entonces tendríamos que esa combinación lineal también lo sería. Y el autor del libro nos presenta este otro ejemplo, que y igual a e a la 7x es una solución
Y ustedes dirán, ¿y cómo hago combinación lineal con una sola? Pues, aunque no lo crean, poco hasta ilógico va a sonar, pero solo es multiplicarle cualquier constante Y igual es y con eso superíndice tendríamos 7x. una línea infinita de soluciones. Entonces, tendríamos que una nueva y igual a c sub 1 por e elevado a la 7x es también solución de la ecuación diferencial inicial. Entonces la voy a copiar para que quede bonito y completo ese texto. Entonces, ¿quién es la ecuación diferencial acá? Y bi'prima, ¿verdad? Menos 9y prima más 14y igual a 0. Entonces, si nosotros comprobamos esta, funciona en la ecuación diferencial y agregándole cualquier coeficiente, constante, claro, ¿verdad? Podemos llegar también a que cumple esto de acá. De hecho, aquí generalizamos infinita, ¿verdad? Sí, aunque sea un detalle menor, pero eso es lo que acabamos de hacer. Bueno, de hecho, si revisan el libro, el autor le pone a e a la 7x, le pone coeficiente raíz de 3, 1, 1 medio, pi, y dice que todas serían solución, porque sabemos que c es cualquier constante, ¿verdad? Entonces lo quise mencionar, aunque fuera un poco obvio, pero a veces dudamos hasta de lo obvio, y mejor tener la certeza, ¿verdad? Y tener eso. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de detalles un poquito más técnicos que a veces a la primera, o con lecturas así de tanto tecnicismo nos podemos confundir o cansar. Entonces vayamos juntos aclarando cualquier detalle. Vamos a hablar ahora de dependencia lineal e independencia lineal entre soluciones. ¿Qué significa eso? Bueno, imagínense que yo tengo estas n funciones. ¿Cómo puedo decir de que esas funciones son linealmente dependientes? Los que llevaron vectores y matrices, esto les va a parecer súper redundante, pero miren qué bonito cómo se contextualiza en ecuaciones diferenciales para soluciones de ellas. Ahorita lo podemos ver como vectores y matrices. Y si alguien nunca ha visto esto, veamos lo siguiente. Si yo tengo n funciones y hago una combinación lineal igualada a 0, observemos dos detalles, o dos definiciones, sería ahí en una. Primero, yo puedo jugar con n funciones, multiplicarle constante a cada una y llegar a 0. Hay algo que lo haría bastante inmediato, ¿verdad? Si todas las constantes que le pongo a cada uno son 0, me va a dar 0, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, preguntémonos, y ha de ser más difícil seguramente, ¿verdad? Y si busco unas que no todas sean 0, sino que mínimo una no sea 0 y empiece a jugar buscando otros números para que el jueguito al final me resulte 0. ¿En algunos casos se puede? Sí. ¿En algunos casos no se puede? También. Entonces ahí viene la diferencia. Entonces miren, si existen constantes diferentes de 0 que generan esto, entonces se le llama linealmente dependientes. ¿Y qué pasa si el conjunto de funciones, bueno, si no es dependiente, es independiente? De hecho, del teorema, aunque suene feo, lo que más nos interesa es esta conclusión, que si venimos nosotros y decimos que un conjunto de funciones es linealmente independiente, porque aquí hablo de dependiente, es independiente cuando esto sucede, solo cuando todas suceden. Y de hecho ese es el que más nos va a interesar. Y usted dirá, ¿por qué nos interesa ese caso tan fácil? Bueno, no podemos decir si es fácil o difícil en primer lugar, sino que en segundo, si estas funciones tienen la característica que para hacerse 0, las constantes todas tienen que ser 0, tiene que tener una cualidad entre ellas, y es esa independencia, literal, esa es la palabra muy explícita ahí. Hay una independencia entre ellas para que la única manera de hacer 0 es que todas se multipliquen por 0. Ahí está el hecho, la idea de independencia entre ellas. Y dependencia es que una depende de la otra porque puedo hacer 0 la otra, porque esa la puedo construir en términos de la otra, o de varias también, que ese es un detalle bonito que tiene aquí Leighton, Denis Hill, que tiene un detalle bonito que no se buscó ejemplos obvios, les cuento, y yo los traigo literal, ni les voy a hacer nada para que lo interpretemos, y porque el tiempo se nos está yendo también, ¿verdad? Entonces, la situación es que son independientes, entonces, cuando la única manera de hacerla 0 es que todas las constantes sean 0, ¿verdad? Y son dependientes cuando
no necesariamente son 0 y puedo llegar a construir ese 0. De hecho, estos son los que más nos van a interesar, las independientes, porque de ellas podemos generalizar un montón de cosas interesantes, bonitas. Bueno, aquí tengo dos ejemplos que prácticamente, los voy a leer para cuestiones de tiempo. Aquí tengo 4 funciones: la función coseno cuadrado, la función seno cuadrado, la función secante cuadrado y la función tangente cuadrado. Dice que son dependientes. ¿Qué significa? Que no necesito multiplicarlas por 0 a todas y sumarlas para que dé 0. Puedo hallar numeritos de constantes de cada uno. ¿Alguno puede ser 0? Sí. Lo que no puede suceder es que todos sean 0. Ojo con ese detalle. Entonces miren que el autor nos plantea 3 opciones. Bueno, una opción de que estos dos valgan 1, de que el tercero valga negativo 1 y que el cuarto valga 1. ¿Por qué? Porque miren que si el primero y el segundo valen 1, ¿qué queda? Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Si el tercero vale menos 1, ¿qué me queda? Menos secante cuadrado. Y si el cuarto vale 1, ¿qué me queda? Tangente cuadrado. Y observen, coseno cuadrado más seno cuadrado, que sería la primera suma. Ah, no, aquí lo hice. Coseno cuadrado más seno cuadrado, que es cuando ambos valen 1. Esto vale 1, ¿verdad que sí? Y miren que esta secante cuadrado que quedó negativo, esta secante cuadrada que quedó negativa, sería negativo 1 y negativo tangente cuadrado, ¿verdad? Que se cancelaría con este último de acá, que es tangente cuadrado, y ahí me daría el 0, porque se cancela la tangente cuadrada y el 1 de acá se cancela con el primero. Pues lo hacemos para visualizarlo. ¿O se entiende? ¿Sí, verdad? Bueno. ¿Seguros? Hagámoslo. Vale. Es para que lo visibilicemos mejor, porque ahí el autor lo asume de un solo. Entonces, lo que tenemos es esto, y no olviden que el primero y el segundo valen 1, el cuarto C también vale 1, subíndice una solo el del línea medio base vale coseno al negativo cuadrado. 1. Entonces, ojo, con C sub 1 igual a C sub 2 igual a C sub 4, a todos los vamos a dar 1, excepto a el tercero le vamos a dar negativo 1. Y vean lo bonito que va a suceder acá. Bueno, es puras identidades, como siempre, ¿verdad? Esto de trigonometría. Y lo que me gustó del autor es que no buscó un ejemplo obvio. Buscó un ejemplo hasta con jueguito, como para hacerlo más interesante. C sub 3, ¿cuánto era? Dijimos negativo 1, ¿cierto? Y C sub 4 igual que C sub 1 y 2, ¿vale? 1. ¿Estamos? Entonces vean lo que va a suceder. Aquí al inicio, ¿qué nos queda? Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿verdad? ¿Y todo esto cuánto vale? Todo esto vale 1, ¿verdad? Aquí me queda menos secante cuadrado, ¿verdad que sí? Pero si se fijan bien, secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado, ¿verdad que sí? Y aquí me queda solamente la tangente. Entonces, ya sustituyendo, todo esto vale 1. Y aquí 1 por 1, 1. Y 1 por tangente, tangente, pero negativo. Entonces, si observan, 1 menos 1, 0 y menos tangente. Creo que aquí lo dejé feo también. Aquí es que va, ¿verdad? No sé si arriba. No, arriba está bien. Entonces observan 1 menos 1, 0. Y menos tangente cuadrado más tangente cuadrado, 0. Entonces vieron que en este caso no fue necesario hacer todo 0 para que se hiciera 0. Entonces, desde que existe mínimo una combinación donde no todos sean 0, entonces, ¿qué se concluye? Entonces, son dependientes. Dependientes o linealmente dependientes. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo son independientes entonces? Cuando no es posible. Y ustedes dirán, pero ahí me lo dio, ¿usted quién era C? Y después, ¿cómo sé yo? Ahí vamos a ver una estrategia. Solo quiero que veamos el siguiente ejemplo. No sé dónde agregar esto. Como no estaba listo, lo voy a insertar acá. Uy, pero si no... No sé si... Bueno, vamos a ver, ejemplo 5. Creo que lo puse donde no era, pero bueno. Ok, ahí está el ejemplo 5 y miremos el ejemplo 6. Otro no tan obvio, pero que también funciona. Entonces, tenemos que la función 1 es raíz de x y afuera más 5. La función 2 es raíz de x y afuera más 5x.
Y la tercera es simplemente x menos 1 y la cuarta es x cuadrado. Queremos saber si son linealmente dependientes o no. No queremos saber, vamos a verificar con lo que nos da el autor si lo son o no lo son y entender el por qué. El autor sugirió que a la 1 la multiplicáramos por 1, a la 2, bueno, aquí se me escapaba un detalle. Cuando son linealmente dependientes lo podemos entender de dos maneras, que la combinación da 0 o que combinando alguna de ellas da la otra. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es lo mismo? Porque si yo mando este para acá, quedaría negativo 1 con esto y sería un coeficiente. Entonces algunos autores dicen, si usted quiere demostrar dependencia, demuestre que una en términos de las otras. Funciona, y alguien dirá, pero no lo veo en la igualdad, si son iguales, porque si dejo 0 y mando este para acá sería negativo 1 veces este, entonces ya le pongo coeficiente menos 1. Entonces esas dos opciones son válidas. Entonces, ¿qué hicieron acá? Demostrar que una vez la primera más 5 veces la tercera más 0 veces la cuarta me da la segunda. Y por cuestiones de tiempo la voy a hacer aquí en la pizarra. F1 ¿quién es? Raíz de x más 5. 5 veces F3 ¿quién sería? X menos 1. Y 0 veces pues da 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos raíz de x más 5 más 5x menos 5. Entonces queda raíz de x más 5x, que en verdad es F2. Entonces demostramos aún en términos de las otras, entonces son linealmente dependientes. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, son dos noticias, una buena y la otra comentarios, no noticia. La buena noticia es que eso es lo menos trascendente. Cuando son dependientes no nos interesan tanto, nos interesan más cuando son independientes, porque generan un montón de cosas bonitas, tanto teóricas como técnicamente. Y el otro comentario es que vamos a buscar una estrategia formal para saber esto, porque aquí si se fijan bien un poco como diríamos de ingenio, o que ya me lo dan, o qué sé yo, de buscar un camino sería lo mejor. Y eso nos ayuda lo siguiente, miren, bueno, ahí hay dos ejemplos que ya están hechos, ¿verdad? Y le agregué esto, que era la verificación. Voy a ver cómo lo agrego para que quede más legible en el documento eso. Y ahora vamos con, no sé ni cómo se pronuncia, pero creo que es Gronskiano, siempre le he dicho yo, así lo he escuchado. El Gronskiano dice lo siguiente. Voy a borrar esto, creo que no lo he borrado. Ok. Imagínense que ustedes tienen n funciones, quieren saber si son linealmente dependientes o no. Antes yo les di los números, pero ustedes dirán, ¿y a mí cómo me va a ocurrir? ¿O cómo los encuentro? ¿Qué estrategia uso? Lamentablemente no es tan rápido, pero hay un camino seguro y es el siguiente. Ustedes tienen las n funciones, vamos a hacer una matriz de n por n. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir esa matriz de n por n? Primero, en la primera fila, las originales, en la segunda fila la primera derivada, en la tercera fila la segunda derivada y en la n fila la n menos 1 derivada. Ustedes dirán, ¿por qué n menos 1? Porque empezamos en la original. La segunda fila fue la primera derivada, la tercera fila fue la segunda derivada, entonces la n fila es la n menos 1 derivada. Entonces ustedes agarran las n funciones que yo les pregunto, las derivan hasta llegar a la enésima, si son 7 hasta la séptima derivada, si solo son 2 hasta la segunda derivada, si son 3 hasta la tercera derivada. Y miren que dice el Gronskiano, igualito que en sistema de ecuaciones. Cuando un sistema de ecuaciones, tomando los coeficientes, tiene una solución o tiene infinitas soluciones. ¿Cuándo tiene solución única? Un sistema de ecuaciones cuando lo hacemos por matrices. Correcto. Cuando el determinante es distinto de cero. Si es 0, más bien es el otro caso, ¿verdad? No, el 0 nos deja más bien duda, porque si el determinante es 0 quedan dos opciones, que sean infinitas, si hay una fila de ceros, o que si una fila da 0 igual a 1, que no tenga, más bien. Entonces, el determinante igual a 0 no nos define algo. Si es diferente de 0, sí nos define algo. Entonces, miren qué bonito. Calculamos ese determinante y lo que dice es que tenemos que encontrar ese determinante diferente. Bueno, perdón, con razón me estaba fijando que faltaba la conclusión, pero es que aquí lo define. El Gronskiano, ¿qué es? El determinante de esto. Entonces yo ya me estaba adelantando al teorema, porque esta es definición, para que entendamos qué es el Gronskiano. Ahora nos vamos al teorema.
Criterio para soluciones independientes. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que el gronskiano de esas n funciones tiene que ser diferente de cero. Dicho en palabras más sencillas, el determinante de las funciones junto con sus derivadas en orden de filas tiene que ser diferente de cero, igualito que en sistema de ecuaciones. Miren. Vamos ahora con otra definición. ¿Se acuerdan que hace poco dijimos que si encontrábamos un grupo de soluciones y le hacíamos una combinación lineal, ¿qué concluíamos? Repito la pregunta, tenemos varias soluciones y hacemos una combinación lineal de ellas, es otra solución o otra línea de soluciones, podríamos llamarlo. Ahora vean por qué eso que parecía poco trascendente, ya tengo soluciones, hay una más, ¿por qué eso es trascendente? Mírenlo acá, conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué es el conjunto fundamental de soluciones? Imagínense que tenemos n soluciones. De esas n soluciones se da la casualidad, entre comillas, se da la característica que esas n soluciones son linealmente independientes. O sea que cumplen, que el gronskiano es diferente de cero, que el determinante es diferente de cero, o sea, son linealmente independientes. Entonces, ahí viene lo bonito, jóvenes. Si hacemos la combinación lineal de soluciones linealmente independientes, tenemos un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿cuál es la definición de conjunto fundamental de soluciones? Es una combinación lineal de soluciones linealmente independientes. ¿Ven el tecnicismo? Qué bonito. Bueno, aquí dice, porque agrega teoría, ya no me acuerdo, vamos a ver, la pregunta básica de si existe un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación lineal se responde en el teorema siguiente. Nosotros queremos saber, jóvenes, si todos los problemas tienen un conjunto fundamental de soluciones. Queremos saber si tienen un conjunto fundamental de soluciones. El teorema 3.4 dice lo siguiente. Existe un conjunto fundamental. Existe un conjunto fundamental de soluciones para las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Ojo, que algo que no he ido enfatizando, perdón, todo esto desde que empezamos a hablar en homogéneas es por homogéneas, ¿verdad? No pensemos en cualquier ecuación diferencial, solo en las homogéneas. Ustedes dirán, ¿y en las no homogéneas? Bueno, entendamos las de homogéneas porque nos va a ayudar a insertar toda esa teoría en no homogéneas y analizarle los cambios que tendría. Entonces, miren qué bonito, siempre existe un conjunto fundamental o un conjunto de soluciones linealmente independientes para una ecuación homogénea. Siempre existe. ¿Estamos? Entonces, un detalle muy interesante. Seguimos con la teoría. Teorema 3.5. Solución general. Creo que aquí me adelanté diciendo lo anterior. Me retracto. El conjunto fundamental de soluciones es un conjunto de soluciones linealmente independientes. ¿Estamos? Pero la solución general de una ecuación homogénea es la combinación lineal de un conjunto fundamental. ¿Me van siguiendo? El conjunto fundamental son soluciones que son linealmente independientes. Ahora, si ya hago la combinación lineal de ellas, tengo una más, ¿verdad? Pero esta ya no es cualquiera. Como está formada con puras independientes, entonces se le llama solución general. Entonces, el conjunto fundamental, si lo combino y hago una combinación lineal, tengo una solución general. Entonces, de ahora en adelante, si a mí me piden la solución general de una ecuación homogénea, tengo que hallar soluciones linealmente independientes y hacer una combinación lineal de ellas. ¿Sí? Entendamos ese tecnicismo, ya después nos vamos a ir a lo mecánico, a resolver, pero entendiendo todo este trasfondo que es muy interesante e importante. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si se fijan, tenemos esta ecuación diferencial homogénea. Supuestamente, estas dos que están acá son soluciones. No supuestamente, son dos soluciones, con certeza. Y estas dos soluciones son de esta ecuación homogénea. La segunda derivada menos 9 veces la original igual a 0. Tiene que ser igual a 0, ¿verdad, jóvenes? Si no, no es homogénea. Bueno, a menos que la despejemos para un lado. Bueno, asumiendo que están todas las derivadas a un lado, a la derecha tiene que estar 0. No puede haber una función sin derivada al otro lado. Esta función, si se fijan bien, el intervalo de menos infinito a infinito no tiene problema. ¿Por qué? Porque ¿quién es el coeficiente? ¿Quién es a sub n de x? 1, ¿verdad? Y 1 es la función constante y nunca se hace 0. Es 1 hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Entonces, como nunca se hace 0, no hay problema. Ahora, tenemos por acá
que nosotros verificar si eso, no planifiqué esto en términos del editor de ecuaciones, lo pensé más mentalmente, pero vamos a ver si me sale. Aparte que tengo poco tiempo. Perdón. Ok, ahí está. Entonces tenemos esto. ¿Cómo podríamos saber si estas soluciones son linealmente independientes? ¿Cómo creen que podemos hacer eso? Correcto. ¿Y eso qué es en palabras más sencillas? Correcto. ¿Y cómo se forman esas funciones que menciona la compañera que vamos a meter dentro de la matriz a la cual le vamos a hallar el determinante? ¿Qué metemos en esa matriz? ¿Qué va en esa matriz? ¿Qué va en la primera fila? ¿Qué va en la segunda fila? Las funciones y sus derivadas, ¿verdad? Correcto. ¿En la primera fila? Las funciones tal cual están. Eso sí, escojan un orden. Y la que pongan de primera, esa va a ser la columna de todas sus derivadas. Y la que pongan de segunda, ahí va. No empiecen a mezclar. Ya saben las propiedades de determinante, ¿verdad? Que altera el mover los términos de alguna manera los determinantes y los resultados, ¿verdad? Algunos no y algunos sí, entonces no nos arriesguemos. En el primero que escojamos, ahí vienen todas sus derivadas. Ojo, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? De orden 2. Entonces, ¿cuántas soluciones ocupo linealmente independientes? 2. ¿Nos las dan? Supuestamente son soluciones que sean independientes, lo vamos a verificar. Y si lo verificamos y se cumple, ¿qué nos pide el problema? Miren el encabezado, nos pide la solución general. ¿Y cómo se forma una solución general? Con una ecuación lineal de 2 independientes. En este caso que es de orden 2, ¿verdad? Pero si fuera orden 3, una combinación lineal de 3. Pero tendría que verificar algo de 3. ¿De qué tamaño nos va a quedar la matriz? A la cual le vamos a dar determinante en este ejemplo 7. De 2 por 2. Entonces no va a ser tan difícil, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo hacer con este editor de ecuaciones, que la verdad no me dio tiempo de planificarlo aquí con el editor, pero vamos a ver si me sale. Y igual a, y creo que por aquí tengo matrices. Vamos a buscarla, no me acuerdo dónde. Vamos a ver. Creo que es que tengo mucho zoom. Por acá. Perdón. Creo que era la palabra clave matriz de 2 por 2. Sí, aquí está. Este es, ¿verdad? Excelente, ahí lo tenemos. Miren qué bonito. Antes de eso, se me olvidaba. Y sub 1 es igual a e elevado a la 3x, ¿verdad? Y y sub 2 es e elevado a la menos 3x, ¿verdad? Queda la duda si son linealmente independientes o no, porque se parecen, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, lo podemos convertir uno en términos de otro, algunos verán por qué sí o por qué no. Lo importante es que, no sé, pero posiblemente explícito está en el libro, y si no, mínimo yo en el examen explícitamente les voy a pedir que encuentren primero el Gronskiano, demuestren que es diferente de cero para que luego me generalicen, ¿verdad? Bueno, tenemos esto. ¿Qué ocupamos? ¿Verdad que ocupamos también? También ocupamos la derivada, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la derivada sería 3e elevado a la 3x. ¿Están de acuerdo? Ahora, la derivada, que esto porque se ve tan acá, voy a poner aquí más alto, no mucho. Bueno, disculpen que soy perfeccionista yo. Y acá esto me quedó acá y no tiene que ir acá, tiene que ir... es que dejé todo esto también. Bueno, regálame un segundo, que ahorita tengo, como dicen, detalles técnicos. Me robo todo esto. Me robo esto y le pongo la comita acá. Ahí se ve mejor, creo. Ok, vamos ahora sí con la segunda función. Y la derivamos y sería negativo 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar el Gronskiano, que sería lo que teníamos antes, ¿verdad? La matriz, el determinante de la matriz de 2 por 2.
Determinantes con barras, ¿verdad? No le pongamos corchete, corchete es matriz a secas y barras es determinante de esa matriz. ¿A quién vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner e a la 3x y aquí vamos a poner a e elevado a la menos 3x, que son las dos originales. Abajo de la primera ponemos la derivada de ella y abajo de la segunda ponemos la derivada de ella, que aquí iría negativo y acá iría negativo. Si recordamos nuestro curso de matrices, deberíamos de recordar cómo se calcula en determinante. Recuerden, es el producto de una diagonal menos el producto de la otra diagonal. ¿Cuál es? Esta diagonal, ¿verdad que sí? Sería e a la 3x ¿por quién? Por negativo 3 e a la menos 3x, ¿verdad que sí? Y le restamos la otra diagonal de acá, ¿cierto? Que sería 3 veces este por e elevado a la menos 3x. ¿Están de acuerdo? Determinante, como siempre, solo que aquí con algo más técnico, ya son funciones, ¿verdad? Y exponenciales. Ok, aquí nos queda negativo 3 por e elevado a la ¿cuánto? A la 0, ¿verdad que sí? Menos otro 3 por e elevado a la 0 también, ¿verdad? Entonces nos queda que esto es igual a negativo 6. ¿Es diferente de 0? Entonces, diferente de 0, entonces son linealmente independientes. Linealmente. Entonces son linealmente independientes. Miren qué bonito, entre comillas, algo sencillo de matrices, pero contextualizado acá, nos llevó a este detalle. Ahora, con esas dos funciones, las voy a tomar de arriba. Ahora, con esas dos soluciones, y igual a una constante 1 por esto. No, por todo eso no, ¿verdad? Una constante 1 por esa función más una constante 2 por esta otra representa la solución general de la ecuación homogénea. Entonces miren qué bonito, primero demostramos que son linealmente independientes, si no, no nos sirve de nada. Recuerden, vamos en modo principiante, a pesar de que hay mucha teoría que nos pone a dudar o quizás la entendieron 100%, que sería excelente que así fuera. El punto que esta clase más que todo trata es, bueno, la terminología, los teoremas que se entiendan, las definiciones, pero hasta el momento no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial. Hemos estado entendiendo qué sería un valor inicial, qué sería un valor de la frontera, cuándo es homogénea, cómo plantear solución general. Solo hablar de solución general hablamos de un montón de cosas. Hablamos de soluciones particulares que se combinaron y se analizaron si eran independientes. Y si fueron independientes pudimos plantear esa solución general. ¿Cómo saber que son independientes? Creando una matriz con ellas y sus derivadas. Y luego calcular el determinante. Y si es diferente de 0 me sirve y si no, no me sirve. Obviamente no le voy a poner uno que no sirva, ¿verdad? Vamos a ver cómo se plantean los problemas. Sobre todo lo interesante es resolverlas, ¿verdad? Miren que aquí tenemos otra solución. Ajá. Vamos bien acá, ¿verdad? Y acá tenemos otro problemita. Hasta el momento, como les dije, hemos estado ignorando la ecuación diferencial. Nos hemos enfocado 100% o casi 100% en su solución o soluciones y lo que podemos hacer con ellas, ¿verdad? En unas, identificar con frontera si tiene una, ninguna o infinitas soluciones. Con valor inicial solo verificamos, pero también se puede hallar C1 y C2 que un valor inicial nos permitan encontrarlos, ¿verdad? Que no hicimos de ese, pero con frontera la idea queda clara. ¿Qué más hicimos? Bueno, entender que es una homogénea, ahí dicté varias definiciones y teoremas, ¿verdad? Vieron que no me enfoqué tanto en
en hacer combinaciones lineales, ¿verdad? Leí e hice un par de ejemplos y la dependencia no es tan interesante ni útil. De hecho es más difícil pensar en dependientes y cómo depende una de la otra que lo que me generan, porque no me generan nada, como depende una de la otra no me ayudan, mejor quiero independientes. Entonces eso sería lo interesante. Veamos acá, tenemos esta de 3×3 y como no me queda tiempo, lo voy a leer del libro. De hecho no me dio tiempo ni de hacer ejemplos del libro, que quería hacer ejemplos. Miren, ya los tenía listos acá. Miren que estos son los del libro, página 115 sería, si esta es la 14, 115. Entonces estos son los ejercicios que propongo para que vayan haciendo, anótenlos. Son estos, miren. De lo que recién vimos, creo que llegamos hasta acá. Pueden hacerse esos ejercicios con lo poco que hemos visto, aunque no lo crean. Podemos hacer todos esos. Página 115, 116. Estos del 23 o 27 al último son de las no homogéneas, que no hemos visto, no nos dio tiempo, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa se los envío en captura de pantalla al grupo también. Bueno, aquí está la guía y si se fijan bien, aquí hay un problema de valor inicial, miren, de valor inicial y encontrando C1 y C2. ¿Se fijaron? No lo practicamos, pero sería casi lo mismo que hicimos con frontera. Bueno, lo mismo que hicimos con frontera. Lo diferente es que frontera es una cosa y valor inicial es otra, técnicamente hablando. Bueno, me regreso acá y les muestro ese que tenía 3 soluciones para una ecuación diferencial de grado de orden 3. Vamos a ver, está más acá arriba porque estas son las no homogéneas. Entonces lo voy a leer. Aquí está el pronunciano, entonces más abajito. Me pasé. Aquí está, miren. Este es el ejemplo 9 que solo se lo voy a leer. Aquí están las 3 soluciones. Se calcularon la primera y la segunda derivada para que quede de 3×3. Y el determinante, este no sería así de fácil, ¿verdad? ¿Cómo se haría el determinante? Con Sarrus. ¿Cuál es la otra? No, la plaza, mucho relajo, ¿verdad? Con Sarrus le agregan 2 filas o 2 columnas, hacen las diagonales, juntan, hacen las otras diagonales, restan y van a ver que llegan a 2e a la 6x. Miren que antes llegamos a un número y era obvio que negativo 6 no era 0. Y pregunta, ¿por qué 2e a la 6x es diferente de 0? Excelente, ¿verdad que ningún exponencial no me va a dar 0 para que por 2 me dé 0? Eso siempre da mayor que 1, ¿sí? En el infinito es que tiende a 0, pero obviamente no estamos en ese contexto, ¿verdad? Cofactores, sí, que es el de Laplace que se le llama también. Excelente, entonces ahí tendríamos, solo hacemos una combinación lineal de los 3 y ya tendríamos la solución general. Esa es la palabra técnica en una homogénea. Bueno, nos quedamos hasta acá y lo que no me dio tiempo de hacer, como les comentaba, era esto. Miren, quería con ustedes venir y tomar el problema 1, por ejemplo, y hacerlo. Entonces, les voy a pedir que en el problema, para que lo anoten, porque eso sí se me puede olvidar a mí, mejor se lo digo ya. 1, 2, 4, a ustedes les toca esto, miren, y más. Pero en estos, sí practiquen la comprobación, entre comillas. 1, 2, 4 o 1, 3, 4. En el 1, 1, 2, 4, sí, tiene razón. 1, 2, 4. En el 1, 2, 4, por favor, practiquen la comprobación. Verifiquen que esta función cumple. Así como lo hice yo en el primer ejemplo. Les voy a compartir el documento para que lo vean cómo lo trabajé, el orden, para que trabajemos de la misma manera. Ya en los demás no es necesario. Como ya vieron, casi en todo lo que hicimos ignora la ecuación diferencial. Nos enfocamos en su solución o soluciones para hacer lo que haya que hacer con valor inicial. Más adelante, aquí están con frontera y más adelante están las homogéneas. Aquí están los homogéneas. Entonces por ahí se van yendo, ¿verdad? Bueno, excelente, gusto, jóvenes. No, trabajenla en físico, pero yo subo la nota en plataforma. Yo llevo el registro de notas en plataforma, pero ustedes me lo traen en físico y lo entregan. ¿Sí? ¿Tienes subida? No, yo lo que voy a hacer es que o se lo subo a la plataforma, voy a hacer una captura, esto es lo que van a trabajar ustedes. Miren, este grupo de ejercicios de cada capítulo.
son los que quiero que trabajen y esos van a contar como guía, como puntos de la guía. ¿Podría subir de antes para que practiquemos? Con gusto, con gusto. Entonces les voy a enviar esto para que trabajen.